Muy bien, hoy es un día especial, triste por un lado. Hemos leído el final de Hebreos. ¿Sabéis que le dije a mi señora esta semana? Hoy, este domingo, hago la última predicación de Hebreos. ¿Y sabéis qué dijo? Ya era hora. Digo, vaya, seguro que no es sería lo primero que le saldría de la boca, pero seguro que lo ha disfrutado tanto como yo. Querría resumir de forma breve. No voy a hacer un resumen muy extenso del libro de Hebreos. He dicho muchas cosas, se han tratado muchos temas a lo largo de esta carta anónima, que es el libro de Hebreos. Y quiero ver un poco de la temática general que ha traído este libro. Vamos a empezar en esos últimos versículos que hemos leído de Hebreos. Voy a hacer algunos comentarios respecto a estos últimos 5 versículos y después vamos a ver el resumen de la carta a los Hebreos. Dice el versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y paro en esa coma porque ese versículo 20 dice que el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y yo levanto una pregunta. ¿Cristo resucitó él mismo o le resucitó Dios? David se ríe. David dice, bueno, a ver dónde va este. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, ¿de acuerdo? Pero hay veces que la palabra de Dios nos dice, Dios ha hecho esto. Hay otros momentos en que nos dice, Cristo ha hecho esto. Y hay otros momentos en que nos dice, el poder del Espíritu Santo hizo esto. Pero las obras de Dios las hace Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en unidad, porque es la esencia de Dios, esa unidad. Si se rompiera, si se dividiera esa unidad trinitaria, dejarían de ser Dios, porque perdería características este ser divino. Y esto son cosas de muy profunda teología y que para nosotros, gente sencilla, no nos afecta, entendedme así, no nos afecta demasiado. Pero Dios hace todas las obras conjuntamente entre esas tres partes de la esencia trinitaria. Dice que nos trajo al gran pastor de las ovejas. Fijaos que antes, en esta misma carta, nos ha dicho esas palabras que suenan duras y que no nos gusta escuchar. Y es eso de sujetaos y obedeced a vuestros pastores. Uy, espera, eso nos incomoda, ¿de acuerdo? Siempre que nos dicen sujétate a algo, espera. Siempre que nos dicen obedece a algo, esto, espera. Que no va dentro del espíritu del hombre, de la carne del hombre el someterse y el obedecer. No va dentro de él. Pero nos dice que hay un pastor que está por encima de todos los pastores. Un pastor que es el pastor perfecto, que cuida de forma perfecta a su rebaño, y que todos esos pastores de iglesias locales que tienen autoridad delegada de Dios deben hacerlo de la forma que Cristo lo ha hecho, siguiendo el ejemplo que Cristo nos dejó, y por último, sabiendo que van a dar cuentas de cómo ejerzan esa autoridad. Versículo 21 dice que ese Dios que resucitó al gran pastor de las ovejas nos tiene que hacer, versículo 21, aptos en toda buena obra. Sigue diciendo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable,
delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y tú dices, sí, ya, brevemente. Si llevamos aquí año y medio, brevemente. Y es curioso, seguramente se expresa así porque tendría muchas más cosas que decir. Y dice, podría deciros 1.000.000 de cosas, pero he decidido solo hacer estos... El escritor original no escribió 13 capítulos, ¿de acuerdo? Él hizo una carta y luego años después se dividió en capítulos. Pero sería un buen rollo, pero podía haber escrito más y por eso habla en estos términos. Versículo 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Voy a explicar rápidamente y por última vez a quién fue escrita esta carta. Lo sabéis, lo he dicho un montón de veces, porque siempre he querido que tengáis bien presente quiénes eran los receptores de esta carta. Los receptores de esta carta son judíos que se han convertido al cristianismo. Y después de que se convirtieran al cristianismo, iban esos judaizantes que querían decirles, Cristo más o menos, Cristo bueno, está bien, pero volver a la ley, volver a un sistema religioso donde si haces eres bueno, donde si no haces eres malo. Volver a eso, lo de Cristo está bien, ¿no? Está bien, pero mejor seguir sujetándonos a la ley. Y el escritor de Hebreos, fuera Pablo, fuera Apolo, fuera Aquila, fuera quien fuera, no lo sabemos. Pero fuera quien fuera, sabía que habían judíos con la tentación de volver a lo antiguo, de volver al antiguo pacto, al antiguo convenio. Hemos visto esta mañana la palabra pacto, ¿verdad? Al antiguo convenio, al antiguo acuerdo. Y se sentían más tentados cuando sabemos que el denominarse cristiano y vivir según vivió Cristo y confesar con la boca que Cristo es el Señor y que Cristo es a quien yo sigo, les costaba la vida. Eso es una tentación grande, ¿eh? ¿Me cuesta la vida decir que soy cristiano? Espera, que me lo voy a pensar. Y esa es la situación de los hebreos, de estos judíos a los que es enviada la carta. Y la carta está enfocada a señalar, a sobresaltar, que sobresalga una figura. ¿Qué figura? Cristo. Empecé hace muchos meses diciendo, ¿por qué deberíamos seguir a Cristo? ¿Por qué esos judíos deberían seguir a Cristo? ¿Por qué nosotros deberíamos dejar de seguir nuestra carne y los deseos de nuestra carne? ¿Y por qué cuando alguien viene y me ofende, yo en vez de salir y ¡bumba! Y responderle con la fuerza que me ha respondido, ¿por qué debería recibir esa ofensa? ¿Por qué debería amar al enemigo que no me ama, que me odia, que quiere mi mal? ¿Por qué debería perdonarle? ¿Por qué debería apagar los deseos a los cuales me mueve mi carne? ¿Por qué no disfrutar de la vida? Y comamos y bebamos porque mañana moriremos. Carpe diem, vive la vida. ¿Por qué no? Y la respuesta siempre es Cristo. Tres puntos vamos a ver esta mañana. El primer punto es ¿quién es Cristo? El segundo punto es ¿qué nos trajo Cristo? Y el tercer punto, si lo encuentro, y el tercer punto es ¿cómo lo hizo?
no están de moda hoy esos programas de cómo se hace, ¿de acuerdo? Y tú estás enganchado a la tele viendo cómo construyeron no sé qué edificio y dices, increíble, ¿cómo son capaces de hacer eso? Es absolutamente... Y a mí me gusta mucho todo eso y yo estoy con los ojos abiertos viendo eso. ¿Por qué? Porque nos gusta ver cómo se hace algo. ¿Por qué? Porque cuando vemos y entendemos cómo se hace algo, entendemos mejor lo que es, cómo funciona y lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Nos da información, cuando vemos cómo algo se hace, nos da información más básica de cómo es y de cómo funciona. Por eso los 3 puntos: ¿quién es Cristo? ¿Qué nos trajo Cristo? Y cómo lo hizo Cristo. Y vamos a verlo dentro del contexto hebreo. Voy a salir algunos pasajes fuera, pero sobre todo vamos a mirar el contexto de Hebreos. Cuando vamos al principio de Hebreos y decís, no, al principio otra vez no, ahora que habíamos alcanzado el final. Cuando vamos a ese primer capítulo de Hebreos, empieza diciéndonos, perdón, que él, versículo 5, ¿quién es Cristo? Él es, versículo 5, Hijo. Hablé hace un par de semanas sobre la paternidad, ¿verdad? Y lo glorioso que es que el Dios de los cielos te señale a ti en medio de este pueblo, te señale a ti entre tus vecinos, a ti entre tu barrio y diga, tú eres mi hijo. La persona que está cerca de mi corazón, la persona que amo, la persona a la que sería capaz de sacrificar todo por amor a esa persona. Y Dios nos señala. Cristo era hijo de Dios y Cristo nos hace a nosotros hijos de Dios también, coherederos, como dice la palabra. También dice el versículo 8 que hablando de Cristo dice, tu trono, oh Dios. Estamos sentando cosas muy básicas. Cristo es el Hijo de Dios y Cristo es Dios mismo, en esencia. También dice el versículo 13 que le pone, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le sienta en un lugar de autoridad y de honor. Entonces Cristo es una persona de autoridad y de honor. Esto es un derivado de su deidad, ¿de acuerdo? También le llama, al principio de la carta, le llama creador de todo. Eso es el versículo 2. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿De acuerdo? Más adelante en la carta le dice que Cristo es el autor de la salvación. El que ha configurado el tema de la salvación y el que ha hecho posible la salvación. Le llama creador del pueblo de Israel, que a nosotros, sinceramente, eso no nos puede importar un poco más, un poco menos, pero para los judíos era absolutamente relevante que Cristo era el autor, el creador del pueblo de Israel. Después nos dice que Él es nombrado el gran sumo sacerdote, con mayúscula. Y nos habla de que no uno que moría y que pasaba por ley dinástica su título de sacerdote, sino que Él era eterno, un sumo sacerdote eterno. Y nos dice además que es capaz de compadecerse. No era un sacerdote al cual tú le llevabas tu cabra, tu cordero, tu paloma, tu torta asada en el fuego y perdón, y él lo cogía, no te conocía, no sabía quién eras, te miraba al animal, lo mataba y decía ¡hala! No, es un sacerdote que cuando tú te acercas a él te mira y te dice, te amo, ven a mí, soy capaz de saber quién eres, cómo eres, qué sientes al venir a mí. Es el sacerdote que tenemos ahora. Un sacerdote que, como no muere, no necesita un heredero, no necesita alguien que venga detrás de él. Nos dice también que Cristo, todo esto es a lo largo de la carta de los Hebreos, nos dice que Él es el pontífice. Ese término se usa normalmente ¿para quién?
para un señor que se sienta en el Vaticano, ¿verdad? Y con unas batas de colores. Pues ¿y qué es pontífice? Y pontífice es una palabra tan sencilla. Pontífice es el que hace un puente. Vamos a ver por qué Cristo es un pontífice. Porque Él fue el puente entre Dios y el hombre. ¿Sí? Además de ser pontífice, es pontífice de un mejor pacto, con mejores promesas y con mejores condiciones. Añade que Cristo también es el sacrificio perfecto. No un animal con sangre de animal, con cuerpo de animal, sino un sacrificio que podía poner sobre sus espaldas los pecados de ¿cuántos? De todos. Cristo recibió al morir. Él recibió sobre su espalda, esto es en sentido figurado, ¿de acuerdo? Nuestros pecados. Pero no nuestro, y me estoy refiriendo a las 50 personas que hay aquí. Me estoy refiriendo a los pecados de la humanidad. Sobre Él. Sobre su hombro. Y Él pagó por los pecados, no de algunos, sino de todos. Un sacrificio perfecto. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué además es un sacrificio perfecto? Porque el pobre corderillo que moría rebanada su garganta por la mano del sacerdote o del que venía a ofrecer, el corderillo no volvía a vivir, ¿verdad? Claro, no volvía a vivir. Pero ¿qué pasa? Que el sacrificio perfecto que es Cristo no se le puede arrebatar la vida. Se le podía arrebatar la vida a la carcasa que contenía a la carcasa de Cristo, ¿me entendéis? Al cuerpo de Cristo, se le podía quitar la vida. Pero como Cristo, su esencia es vida, nadie podía arrebatarle lo que era Cristo, que era vida. Y por eso al tercer día, no con fuegos, no con una explosión de poder, entendedme así, no con una explosión de poder Él consigue librarse de las cadenas de la muerte y salir de la tumba. No. ¿Cómo salió de la tumba? ¿Cómo salió de la tumba? Cuando decidió levantarse, se levantó. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder sobre la vida. Y cuando Él quería, volvía a la vida. Volvía a la vida ese cuerpo carnal. Cristo también es el que va delante. Perdonadme, me he tomado un ibuprofeno y no veo las letras siquiera. No. Él fue el que iba adelante. Es que estaba buscando una palabra que dicen en el Islam para referirse al que va adelante, y es Amukadam. Ellos dicen, Amukadam es el que va adelante. Y Cristo era nuestro Amukadam. Cristo era el que fue delante de nosotros y fue mostrándonos la vida como se tenía que vivir de verdad. Una vida en perfección que cuando le miramos a Él vemos el espejo donde reflejarnos nosotros para saber cómo tenemos que vivir. Entonces Él fue el primero. Él también será, Cristo es juez. Cristo juzgará al final de los tiempos. ¿Recordáis aquella escena en que habla Cristo y dice: a muchos de vosotros me diréis, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos un montón de cosas? Y Él dice: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y quién está hablando? Está hablando Cristo. Cristo está diciendo: vosotros que venís diciéndome Señor, Señor. Y por cierto, está
remarcando su deidad. Dice, cuando vengáis diciéndome Señor, Señor, yo os juzgaré y os diré, fuera porque no os conozco. Porque Cristo es juez también. Y Cristo es el juez perfecto. Si yo tuviera que ir hoy a un juicio, ¿a quién querría tener como juez? ¿A un señor que antes de entrar al juzgado le han dado un maletín lleno de cierta clase de dinero? ¿Corrupto? ¿Que no entiende la verdad o la entiende de la forma que a él le interesa? ¿Que interpreta una ley de los hombres, una ley civil? No, querría ir ante el mejor juez que puede tener el hombre. Un juez que es pura misericordia, pero también es pura justicia. Un juez que cuando cada hombre en esta tierra sea juzgado al final de los tiempos, o estando con las ovejas, o estando con los carneros, o estando con los cabritos, cada hombre al ser juzgado mirará a Dios y dirá, has juzgado con justicia. Mi pago es justo. Y estoy hablando también de los que Dios mandará al infierno. Porque todo hombre doblará al final rodilla delante de Dios y reconocerá que la autoridad estaba en Cristo. Y he mencionado 12 cosas y la 13ª es que Él es el gran pastor de las ovejas, como he mencionado esta mañana. Puede ser que hayan más de 13 definiciones de Cristo en Hebreos. Seguramente las habrá, pero estas son las que hemos ido mirando a lo largo de todo este año, más de un año. Entonces, el peligro para nosotros hoy en día es no reconocer a Cristo como quien es. Es mirar a Cristo y decir, bueno, era un buen hombre, vino con ideas revolucionarias, pero ya murió. El peligro es de no reconocer quién es Cristo, de no reconocer estas 13 cosas que he mencionado. Voy a dar un salto en mis notas. Tengo aquí algunas cosas que decir, pero vamos a ir al final del punto. Es tan crítico reconocer que Cristo es lo que nos enseña Hebreos, lo que nos enseña la Biblia en general, que dice en Juan capítulo 15, dice una palabra que se nos debería quedar a fuego aquí, en la materia gris. Se nos debería quedar grabada a fuego. Es una frase que dice, y en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y si me acompañáis, vamos ahí. Y en ese capítulo 15, no vamos a leer todo, desde el versículo 18, ¿de acuerdo? Juan 15, versículo 18. Y dice ahí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Espera un momento,
Vamos a parar aquí. Tú vas y testificas a alguien en la calle y cuando le testificas, esa persona dice, sí, sí, todo correcto, todo muy correcto, muy bien, caballero, que tenga buen día, y se va. ¿Han guardado tu palabra? Igual, en el corazón, igual. Pero mayormente yo diría que el que ha rechazado no ha guardado tu palabra. Pero espera un momento, Cristo ha dicho que guardarían nuestra palabra. Vamos a leer bien. Vamos a leer bien. Dice, si han guardado mi palabra... Espera un momento. ¿Guardaron la palabra de Cristo? Porque Cristo está hablando a los discípulos, pero no está diciendo si vosotros habéis guardado mi palabra, está diciendo si los de fuera han guardado mi palabra, la vuestra guardarán. Está diciendo, la gente os va a rechazar, la gente cuando le digas el plan de salvación no se va a tirar de rodillas al suelo diciendo, dime eso, y a veces pasa, porque es el plan de Dios. A veces Dios tiene en su eterno poder, en su eterna bondad, que tú hables a una persona y la persona crea en el momento y acepte al Señor en el momento. Pasa. Pero la regla general es que nosotros estamos hablando diariamente o semanalmente con personas y el mayor del porcentaje es que esa gente no llega a conocer a Dios y no guarda las palabras de Dios que nosotros les hemos dado. Y Cristo dijo, no os tenéis que sorprender de esto. No os tenéis que sorprender nada de esto, porque no han guardado mi palabra y tampoco la vuestra guardarán. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Voy a volver a leer esto. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Cuando tú te encuentras con otra persona que dice ser creyente, que dice creer en la Biblia, que dice creer en Dios, la pregunta crítica es, ¿qué crees de Cristo? Bueno, Cristo no. Sí, yo creo en Dios, pero yo soy más de Mahoma. Sí, no, yo creo en Dios, pero yo soy más de que cada uno encuentra a Dios de su manera. Y Cristo, no, Cristo es un buen hombre. La palabra crítica, la pregunta crítica es, ¿qué opinas de Cristo? Porque deja muy claro Cristo, el que me aborrece a mí, está aborreciendo a mi Padre. No hay posibilidad de amar al Padre sin amar al Hijo. No hay posibilidad de que alguien llegue al cielo yendo directamente a Dios, saltando mucho y ¡flap! Y llega hasta Dios, porque hay que pasar por Cristo. El que aborrece a Cristo está aborreciendo a Dios. Y el problema hoy en día es que muchos grupos o muchas sectas, algunos con aparentemente buenas intenciones, otros directamente con el afán del engaño y de llenar el bolsillo, no predican a Cristo. Predican religión, predican el cielo y son como los niños engañados con monedas de chocolate, muy relucientes y muy bonitas, pero no son de verdad. Por eso nosotros predicamos a Cristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso los lectores judíos de la carta a los hebreos debían entender quién era Cristo. Por eso se pone ese énfasis en quién es Cristo. Es Cristo. El Evangelio, las buenas noticias son Cristo. Son que Dios ha venido del cielo, que Dios se ha personado con nosotros. El mismo Dios de los cielos se ha manchado los pies
por venir. Y ese fue Cristo. Segundo punto. Y ya voy peor de tiempo de lo que yo pensaba. ¿Qué nos trajo Cristo entonces? Recordáis que viene Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Esas formas de expresión son todas correctas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pocos capítulos después, estas mismas palabras están en la boca de Cristo. Y Cristo dice igual: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir, y perdonadme la cosa tan obvia, pero si algo se acerca es porque primero estaba ¿cómo? Muy bien, esto es una clase de física bastante básica. Para algo estar cerca, primero tenía que estar lejos. Y nos reímos porque era absurdo, pero es la verdad. El reino de los cielos, ¿dónde estaba antes? Lejos. Y el reino de los cielos es todo lo que rodea al reino espiritual de Dios. ¿De acuerdo? La iglesia no es el reino de los cielos. La iglesia forma parte del reino de los cielos. Igual que los ángeles forman parte del reino de los cielos. Igual que esa nueva Jerusalén forma parte del reino de los cielos. Cuando vienen las parábolas del reino, nos está diciendo cómo es la iglesia, pero también nos está diciendo cómo es lo que rodea a Dios. ¿De acuerdo? Entonces el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se había acercado el reino de los cielos? Porque se había acercado el mismo Dios a la tierra. Y lo que nos trajo es ese mismo reino de los cielos. Un reino de los cielos espiritual y mucho mejor que cualquier reino en la tierra. Caracterizado por gozo, paz y libertad. Un reino, habéis hecho muy bien en intentarlo, ¿de acuerdo? Hace tiempo que no lo repetía. Un reino de los cielos caracterizado por gozo, paz y libertad, cosa que no había en los otros reinos de la forma que lo había en este maravilloso reino que Dios nos trajo. Nos dice Hebreos que nos trajo un pacto mejor. Nos trajo un pacto que ya no se trataba de hacer cosas físicas. Ya no se trataba de presentarse tres veces al año en Jerusalén. Ya no se trataba de elegir de tu rebaño el cordero más bonito y llevarlo delante de la presencia de un sacerdote. Ya no hablaba de cosas físicas, ahora hablaba de cosas espirituales, de la vida que corre dentro del hombre. Un pacto basado en un mejor sacerdote y un pacto con mejores promesas. Fijaos, mejores condiciones. En Hebreos capítulo 8 dice el versículo 10: por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos perdón, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno será... porque tú dices, ¿cómo que ninguno enseñará a su prójimo? Pues ¿qué haces tú subido ahí? Ninguno dependerá de que alguien le enseñe. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Tenemos esta palabra perfecta de Dios, donde se conoce cómo es Dios. Tenemos la vida de Cristo, donde vemos a Cristo, a Dios interactuando con el hombre. Puso su Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos dio aquella frase tan bonita que prediqué hace unos meses, que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Y Dios nos dio todo eso a nosotros, mucho mejor que un sistema de leyes donde no se puede comer saltamontes o no se puede comer el pulpo. Un pacto mucho mejor.
Cristo también nos trajo una herencia mucho mejor que la que prometió al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dijo: os voy a dar una tierra fabulosa, una tierra maravillosa, una tierra donde fluye la leche y la miel, donde tú vas y en vez de haber un río, hay un arroyo de leche. Y ya no tienes que estar horas, no sé cuánto se tarda en ordeñar una vaca, pero ya no tienes que estar llenando el cubo, porque la leche fluye. O sea, está hablando de lo que sería un paraíso en la tierra. Imaginaos no tener que trabajar, no tener que hacer esfuerzo para conseguir lo que llevas a tu boca, donde todo se estaría al alcance de la mano. Pero ¿sabéis qué? Dios nos prometió algo mejor. Os podéis quedar con el país que fluye leche y miel vosotros. Yo me voy al cielo. Os podéis quedar con el país más maravilloso de la tierra, con las vistas más maravillosas de la tierra, con vistas de valles y de vacas pastando. Dios nos dio el cielo, la herencia, el cielo, su presencia, su casa. Dice el Salmo 23: y estaré en la casa de Jehová por siempre. En su casa. No en una tierra que Él ha preparado, no, en su propia casa. Último punto. ¿Cómo hizo Dios, cómo hizo Cristo todo esto? Lo hizo partiendo desde la base del ejemplo perfecto. Todo lo que Cristo hizo para traernos este reino es un ejemplo de cómo debemos vivir nosotros. Cuando tú miras tu vida y miras la vida de Cristo, si es diametralmente opuesta tu forma de vivir a la de Cristo, pasa algo. Porque a Cristo le aborrecieron. Y dice: es normal que a vosotros os aborrezcan. Si el mundo os ama, es porque vosotros sois del mundo. Leímos antes en Juan 15. Lo hizo en persona. Ese gran pacto, ese nuevo pacto, ¿cómo lo hizo? En persona. Antes, recordáis que en el principio de la carta de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces a través de los padres por los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Primero habían venido profetas. Primero habían venido mandados. Por favor, ve y dile que haga esto, ve y dile que viene esto. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, ¿quién vino? ¿Recordáis aquella parábola preciosa? De que un hombre tenía una viña y claro, la arrienda y unos trabajadores están ahí trabajando en esa viña. ¿Y qué pasa? Que cuando produce esa viña, y nos tenemos que referir a un viñedo, ¿de acuerdo? Cuando eso produce ese vino o produce esas pasas o todo eso que se hace con la uva, el rey o el dueño de esa viña está en su casa esperando ¿qué? Oye, yo no tenía una viña y aquí no me llega nada. ¿Y qué dice que hace? Manda un mensajero y le dice: oye, lo que es de Dios, para Dios, lo que es del dueño de la viña, para la viña. ¿Y qué hacen con ese mensajero? Lo saludan y lo agasajan. No, lo matan. Otro mensajero muerto, otro mensajero muerto, otro mensajero muerto. Y el señor de la viña dice: ¿mandaré a quién? A mi hijo, porque por lo menos a él le respetarán. ¿Y con su hijo qué hicieron? Pues lo mataron también. Pero la cuestión es que ese hijo, después de haber venido muchos mensajeros, vino él mismo. Y vino a tocarnos. Y vino a tener una relación con nosotros donde le veíamos, donde nos veía, donde había misericordia, donde había amistad, donde había regocijo, donde había risas. Imaginaos, los apóstoles bromearían con Cristo. No olvidéis que la Biblia habla sobre el espíritu afable. Y estoy seguro que Cristo, y digo esto con muchísimo respeto, por favor, que Cristo no era un hombre súper serio que iba a todos los sitios con la cara súper seria.
y lo digo con muchísimo respeto, Cristo seguramente sería una persona agradable y seguramente se reiría en algún momento con Pedro. Otro momento lloró, otro momento se lamentó, pero estoy seguro de que en algún momento reiría con ellos. Y vino a estar con los hombres. Vino el que enviaba, ahora era el enviado, ¿de acuerdo? Vino en persona, vino a vivir una vida de sacrificio, ¿sí? Y sigo diciendo que esto es todo bajo el paraguas de que fue una vida de ejemplo para nosotros. Cristo vino y sufrió, porque su vista estaba en hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros, por cumplir la voluntad de Dios, sufrimos, estamos haciendo lo correcto. Y por eso llega un momento en que Cristo dice, Pedro en Hechos dice, hemos hecho la voluntad de Dios, nos han azotado, ¿y cómo estaban? Gozosos. Pero estáis locos, ¿cómo estáis riendo por estar en la cárcel y por estar siendo azotados? Porque decían, esto es de Cristo. Cristo hizo esto y yo tengo el honor. Y no estamos hablando de masoquismo ni nada de eso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que el que sufre la voluntad de Dios tiene el gozo de que esto es de Cristo. Vino también, lo hizo a través de la santidad. Cumplió perfectamente la voluntad de Dios, siendo en todo momento santo. Siendo en todo momento perfecto. En su forma de vivir, en su forma de pensar y en su forma de actuar. Entonces el peligro para nosotros reside en que no reconozcamos la vida, la forma de vivir de Cristo. En que nosotros queremos que nuestro gozo y nuestra diversión y nuestra satisfacción y nuestro tesoro y todo sea en esta tierra, cuando lo bueno está por venir. Cuando el cristiano es ciudadano de un lugar mejor, de una nación gloriosa, una nación que ya no está relacionada con colores, en la que un país destruye a otro país porque su bandera es distinta o porque su forma de pensar es distinta. No está relacionada con colores, está relacionada con Dios. Un lugar mejor, un lugar perfecto y maravilloso. El que no está dispuesto a vivir como Cristo no debe estar dispuesto a heredar como Cristo. Si tú no tienes la disposición a vivir como Cristo, no esperes heredar el reino de Cristo. Hebreos señala a Cristo, le señala una y otra vez. Y dice, es Cristo el centro de todo. Es Cristo. Y para nosotros, el centro de todo es Cristo. Su forma de vivir, su forma de pensar, todo es Cristo. Y debemos seguir a Cristo. ¿Por qué deberíamos seguir a Cristo? Porque Cristo es el Evangelio. Porque Cristo es la vida. Aquí terminamos Hebreos. No creo que se derrame ninguna lágrima. Pero seguiremos con otro tema que ya le estoy dando vueltas. No sé si estaremos tanto tiempo, pero que sea así si Dios lo permite. ¿De acuerdo? Vamos a orar y doy paso a un himno ya para despedirnos. Eterno, grande, maravilloso Dios, qué maravillosa es tu palabra, Señor. Quedamos sin palabras cuando vemos todas las maravillas de las que tú nos has rodeado, de todo lo que tú nos has dado al hacernos hijos tuyos, Señor. Tantas cosas gloriosas. Y, Señor, que tengamos la capacidad de mirar a lo eterno, no quedarnos mirando lo que es temporal y lo cual con el uso se destruye.
como dices en tu palabra. Ponemos esta enseñanza delante de ti, Señor, para empezar primeramente por mí, viviendo como vivió tu Hijo Jesucristo, y después por mis hermanos, Señor, que deseo que todos aquí vivamos de la misma forma que vivió Cristo. Gracias por tus muchas misericordias. En nombre de Cristo. Amén.